Vamos a definir ahora lo que es la energía libre de Gibbs. ¿Ok? Entonces, resulta que para determinar el cambio en la entropía del universo, se puede utilizar esa fórmula del cambio de la entropía del entorno más el cambio en la entropía de nuestro sistema. Sin embargo, se llega a una fórmula que el señor Gibbs llegó por medio de un desarrollo matemático que no vamos a ver en este momento, donde el cambio en la energía libre de Gibbs nos va a ayudar a predecir si un proceso es espontáneo o es no espontáneo. Entonces, el cambio en la energía libre de Gibbs se va a calcular como el cambio en la entalpía menos la temperatura por el cambio en la entropía del sistema. Si el cambio en la energía libre de Gibbs es negativo, vamos a decir que esa reacción es espontánea. Si el cambio en la energía libre de Gibbs es positivo, entonces la reacción en sentido directo no es espontánea, pero en sentido contrario sí. Y si el cambio en la energía libre de Gibbs es igual a cero, entonces la reacción está en equilibrio. ¿Ok? Entonces, siempre que en todo proceso que sea espontáneo, a temperatura y presión constante, la energía libre de Gibbs va a disminuir, ¿verdad? Es decir, va a ser un valor negativo. Vean que, por ejemplo, el cambio en la energía libre con respecto a el curso de una reacción, ¿verdad? Conforme avanza con respecto al tiempo, la energía libre va a ser menor cuando eh, el proceso sea espontáneo. Y ese cambio en la energía libre es igual al cambio en la entalpía por la temperatura a la cual ocurre esa reacción, ¿verdad? Si es isotérmica, es una temperatura constante, es un solo valor, por el cambio en la entropía. Y vean que el cambio en la energía libre tiene unidades de energía, ¿verdad? De joules o kilojoules, dependiendo de las unidades que estemos utilizando. Hay una relación entre la constante de equilibrio y el cambio en la energía libre de Gibbs. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, la reacción de la producción de amoníaco, ¿verdad? Donde reacciona un mol de nitrógeno en estado gaseoso con 3 moles de hidrógeno en estado gaseoso para producir 2 moles de amoníaco en estado gaseoso. Entonces, si tenemos una mezcla de los reactivos, ¿verdad? Y existe demasiado nitrógeno y demasiado hidrógeno, ¿verdad? En comparación con la cantidad de amoníaco, entonces el equilibrio está muy a la izquierda, ¿verdad? La Q, que es la el coeficiente de reacción, será menor que la constante de equilibrio. Y entonces, según lo que vimos en el capítulo de equilibrio químico, los reactivos van a reaccionar para formar más amoníaco de manera espontánea. Entonces, si por el contrario hay demasiado amoníaco en la mezcla y el coeficiente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, entonces la reacción se va a desplazar hacia la izquierda, ¿ok? Para formar más nitrógeno y más hidrógeno. Y si la constante de equilibrio es igual al coeficiente de reacción, entonces el equilibrio o el sistema se encuentra en equilibrio y la energía libre de Gibbs va a ser igual a cero. Entonces, vean que podemos relacionar el capítulo de equilibrio químico con ese capítulo de termodinámica, ¿verdad? Si la energía libre de Gibbs es negativa, significa que el sistema
va a tender a formar más productos, ¿verdad? Va a tender a ir hacia la derecha. Si la energía libre de Gibbs es positiva, entonces la reacción se va a desplazar hacia la izquierda para formar más reactivos. Entonces hay una cierta relación ahí, esa relación entre la constante de equilibrio y la energía libre de Gibbs. En cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Por ejemplo, si hay mucha cantidad de hidrógeno y nitrógeno, entonces el proceso va a ser espontáneo hacia la producción de más amoníaco. Si por el contrario hay mucho amoníaco, ¿verdad? Y el coeficiente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, entonces la reacción va a tender a producir más reactivos y ese proceso va a ser espontáneo también. Entonces vean cómo la concentración puede hacer que varíe también la constante de equilibrio y no la constante de equilibrio, el coeficiente de reacción y hacer o no un proceso espontáneo, ¿verdad? Los cambios en la energía libre estándar, que estos son a 25 grados Celsius, vamos a utilizar la fórmula similar a la que utilizamos cuando calculamos la entropía estándar de formación y la entalpía. Entonces, por ejemplo, el cambio en la energía libre estándar de Gibbs es igual a la sumatoria del número de moles por el cambio en la energía estándar de los productos menos la sumatoria por el número de moles por el cambio en la energía libre estándar. Entonces, van a ver que ahí en mediación les he subido varias tablas de datos que ustedes van a estar utilizando, que vamos a estar utilizando para resolver ejercicios de cambios de energía, cambios de entropía, con base en esos valores. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo, que también se encuentran en el libro del Brown o en el libro del Chang en los diferentes apéndices. Entonces, si queremos calcular el cambio en la energía libre estándar de esta reacción a 298 grados Kelvin. Bueno, 298 Kelvin. Vean que tenemos un mol de fósforo en estado gaseoso más 6 moles de cloro en estado gaseoso que reaccionan para producir 4 moles de trifluoruro de fósforo en estado gaseoso. Entonces, de la misma forma que hicimos anteriormente, es la sumatoria de los número de moles por la energía libre estándar menos el número de moles por la sumatoria libre estándar de los reactivos. Aquí sí quiero hacer una aclaración y es que para reactivos y átomos en su forma alotrópica, la energía libre estándar es igual a cero. Entonces, por ejemplo, para el cloro, la energía libre estándar va a ser igual a cero, ¿verdad? Para el oxígeno, para el hidrógeno, para igual que lo hacíamos con respecto a la entalpía de formación en el curso de Química General 1, van a ver que hay varios elementos y compuestos que la energía libre estándar es igual a cero. Entonces, aquí sería 4. Si vamos al apéndice 3, ven que la energía libre estándar para el tricloruro de fósforo es menos 269,6 kilojoules por mol. Y vean que el cambio en la energía libre estándar es igual a eso, bueno, a esa multiplicación tenemos que restarle 24,4 kilojoules por mol y nos da menos 1054 kilojoules por mol. Entonces ese proceso nos está diciendo que es espontáneo, ¿verdad? Ya que el valor es negativo. Vamos a ver este otro ejemplo. ¿Y qué más podemos hacer en este ejemplo anterior? Vean que podemos ver que el número de moles
está disminuyendo también, ¿verdad? De 7 moles en estado gaseoso a 4 moles en estado gaseoso. Vamos a ver, dice esto, sin usar datos del apéndice, ¿verdad? Que tenemos una reacción de combustión donde están reaccionando 1 mol de propano con 5 moles de oxígeno para producir 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua en estado líquido. Dice, prediga si el cambio en la energía libre de Gibbs de esta reacción será más negativo o menos negativo que el cambio en la entalpía. ¿Okay? Y dice, con base en los datos del apéndice C, calcule el cambio de energía libre estándar de la reacción a 298 Kelvin. Es acertada la predicción suya del inciso A. Entonces, ¿qué podemos ver? Prediga si el cambio en la energía libre de esta reacción será más negativo o menos negativo que el cambio en la entalpía estándar. Y nos están dando que la entalpía estándar es menos 2220 kilojoules. ¿Qué podemos predecir de estos valores? Entonces, lo que tenemos que recordar para hacer el punto A es que el cambio en la energía libre de Gibbs es igual al cambio en la entalpía menos la temperatura por el cambio en la entropía. Entonces, tenemos este número, ¿verdad? Que lo vemos acá, es menos 2220. Ahora, este término, el signo de este término, es el que nos va a decir si esto va a ser más negativo o más positivo. Entonces, la temperatura va a ser es 298 Kelvin. Entonces, ese valor tiene esa cuantificación, 298. El cambio en la entropía nos va a decir qué va a suceder. Vean que aquí tenemos 6 moles de gas en los reactivos y aquí tenemos 3 moles de gas y 4 moles de líquido. Muy importante en todos estos cambios siempre tener en cuenta la fase de una sustancia. ¿Por qué? Porque ya vimos que las sustancias en fase gaseosa van a tener una mayor entropía que las sustancias en fase líquida, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 6 moles de gas y solamente 3 moles de gas y 4 moles de líquido. Entonces vamos a suponer que la entropía va a disminuir. Entonces el cambio en la entropía va a ser va a disminuir la entropía, entonces ese valor va a ser negativo, entonces menos por menos nos va a dar más. Entonces yo puedo suponer que el valor en el cambio en la energía libre va a ser menos negativo, ¿ok? Menos negativo según el punto A por el signo de este término, ¿verdad? Por el signo de menos T por delta S. Y ahora, con base en los datos del apéndice C, si buscamos el apéndice C, podemos calcular el cambio en la energía libre estándar de reacción y vean que tenemos los productos, 3 moles por la energía libre del dióxido de carbono en estado gaseoso más 4 moles por el cambio en la energía libre del agua en estado líquido, ¿verdad? Muy importante buscar el agua en estado líquido, no en estado gaseoso ni en estado sólido, menos 1 mol de propano en estado gaseoso menos 5 moles de oxígeno en estado gaseoso, que el oxígeno, ¿verdad? Como es un elemento, vean que es 0, ¿verdad? Y nos da que la respuesta va a ser es menos 2108, es menos negativo, ¿verdad? Que el cambio en la entalpía. Ahora, ¿cómo podemos relacionar nosotros la energía libre y la temperatura? Entonces, el cambio en la energía libre estándar permite calcular el cambio en la energía libre a una temperatura
de 25 grados Celsius, con la ecuación delta G igual a delta H, cambio de la entalpía, menos la temperatura por el delta S. Pero esto se puede ampliar para otras temperaturas, ¿verdad? Se puede calcular a diferentes temperaturas. Entonces, vamos a ver que una reacción puede que sea espontánea a una temperatura, pero puede que no sea espontánea a otra temperatura, ¿verdad? Como por ejemplo, vimos que pues en un proceso espontáneo, digamos, el hielo se derrite, ¿verdad? A temperatura ambiente, ese es un proceso espontáneo, pero el hielo no se derrite a menos de 0 grados Celsius, ¿verdad? Y una atmósfera de presión. Entonces, vamos a ver un ejemplo de eso, pero por medio de una reacción química. Entonces, vean que primero vamos a calcular el cambio en la energía libre para el proceso de la producción de amoníaco a una temperatura de 25 grados Celsius y después a una temperatura de 500 grados Celsius. Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos notar? Vean que aquí, por ejemplo, para el cambio en la energía libre, tenemos que la fórmula es el delta G es igual al delta H, ¿verdad? Menos T por el delta S. Entonces, aquí tenemos que buscar estos valores a 25 grados Celsius, los del cambio de entalpía, y los valores de cambio de entropía a 25 grados Celsius. De entropía estándar a 25 grados Celsius. Y después lo multiplicamos acá. Vean que en este caso nos está dando para 25 grados menos 33.3 kilojoules. Vean que aquí, en este caso, para el término de menos T por delta S, hay que hacer un cambio de unidades para que nos dé en kilojoules. Por eso es esta multiplicación de 1 kilojoules es igual a 1000 joules, ¿verdad? Porque ambos lados tienen que darnos kilojoules. Kilojoules en cambio de entalpía y kilojoules en el cambio de entropía. Ahora, para hacer ese mismo cálculo, a una temperatura de 500 grados Celsius, vean que el cambio en la entalpía no tiene un cambio, ¿verdad? Porque no se ha multiplicado por la temperatura, y el cambio en la entropía sí lo multiplicamos por ahora un valor diferente, ¿verdad? Hacemos 500 más 273 para pasarlo a Kelvin y nos da que es más 153, y este cambio en la energía libre nos está dando 61 kilojoules, ¿ok? 61 kilojoules. Entonces, a partir de esos valores, podemos decir que para una temperatura, para T igual a 25 grados Celsius, ¿verdad? Como el delta G es igual a menos 33, es un valor negativo, ¿verdad? Kilojoules. Entonces, el proceso es espontáneo. Y para una temperatura de 500 grados Celsius, el cambio en la energía libre es igual a 61 kilojoules. Entonces, en este proceso es no espontáneo. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir, sino que hay que agregar trabajo a esa temperatura para que la reacción ocurra. Ahora vamos a ver cómo se relaciona el delta G de la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio para predecir si un sistema puede ser espontáneo o no, para calcular la energía libre. ¿Okay? En condiciones en las cuales el sistema no está en equilibrio, entonces podemos calcular el delta G como el delta G estándar de formación, el delta G estándar, es decir, a 25 grados Celsius, más R, que es la constante del gas ideal, por la temperatura, por el logaritmo del coeficiente de reacción. Entonces, para la reacción de la producción de amoníaco, calculamos el delta G a 98 grados Celsius, ya lo habíamos calculado, es menos 33.3 kilojoules por mol, y para una reacción
que está compuesta por una mezcla de una atmósfera de nitrógeno, 3 atmósferas de hidrógeno y 0.5 atmósferas de amoníaco, el coeficiente de reacción, ¿verdad? Es productos entre reactivos elevados a su coeficiente, entonces nos da 9.3 por 10 a la menos 3, y si metemos eso en la ecuación que relaciona la energía libre y la constante de equilibrio, vemos que nos está dando, vean que, bueno, el cambio de energía libre es menos 33.3 kilojoules por mol, más la constante del gas ideal en unidades de joules entre mol por Kelvin es 8,314, ¿verdad? Este es el R, la constante del gas ideal, por la temperatura, ¿verdad? Es este 298. Aquí hay un cambio de unidades porque vean que esto está en kilojoules, esto tiene que estar en kilojoules, entonces este 8,314 lo pasamos a kilojoules por el logaritmo natural del coeficiente de reacción, ¿verdad? Y vean que esta sumatoria nos está dando menos 44.9 kilojoules por mol, entonces vamos a decir que también este proceso es espontáneo. Cuando tenemos que el sistema está en equilibrio, ya vimos el capítulo de equilibrio químico, Q es igual a la constante de equilibrio, ¿verdad? Cuando el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, cuando el cambio de la energía libre de Gibbs es negativo, tenemos que la constante de equilibrio es mayor a 1. Cuando el cambio en la energía libre es igual a 0, es que la constante de equilibrio es igual al coeficiente de reacción, ¿verdad? Y cuando el cambio en la energía libre es positivo, tenemos que la constante de equilibrio es menor a 1. De ahí podemos despejar para calcular la constante de equilibrio como el exponencial, el E elevado a la menos cambio en la energía estándar de forma libre de Gibbs entre la constante del gas ideal por la temperatura. Entonces eso nos sirve para calcular la constante de equilibrio de una reacción. Entonces vamos a ver, dice, con base en los datos del apéndice C, calcule el cambio de la energía libre estándar y la constante de equilibrio, ¿verdad? Entonces podemos calcular a partir de los datos de la energía libre de Gibbs la constante de equilibrio de una reacción. Vamos a ver, en este caso tenemos ácido bromhídrico, que es un producto, y tenemos hidrógeno y bromo, ¿verdad? Esta ecuación, para que esté correctamente balanceada, debe tener un 2 acá, ¿verdad? Son 2 moles de hidrógeno y 2 moles de bromo.